Pandemia del coronavirus. Muchísimas gracias, Jorge Colina. A ustedes, Luciano. Muy buenas tardes. Tomamos un avión y nos vamos a China. Vamos a hablar de China con Patricio Justo. Muchísimas gracias, Patricio, por estar aquí. Gracias por la invitación. Patricio es analista internacional, especialista en China, investigador del Observatorio Sino-Argentino. Bueno, pandemia arrancó en China y China está logrando bajar la curva significativamente, los contagios, la curva de contagios en ese país. Sobran los dedos de una mano para contar los contagios que informa el gobierno chino en los últimos días. ¿Vuelve más poderoso China al comercio mundial tan condicionado por la pandemia? Sí, pero ahí con una advertencia, porque una de las preocupaciones que está viendo China en estos últimos días, el aumento de los casos importados. Claro, un reflujo. A medida de que China empieza a intentar reabrir la economía, las fábricas ya están muchas funcionando a pleno, hay ferias que se van a realizar en los próximos meses, a medida que se hizo un poquito más laxa la cuestión de las fronteras, aumento de casos importados. Claro. Esto marca la gravedad cuando estamos hablando de una pandemia, que uno puede estar superando el pico, pero siempre va a ser dependiente de lo que está pasando en el resto del mundo. En este caso Europa, sobre todo donde está el epicentro. China con su sistema político tan alejado de la democracia liberal logró tomar unas medidas difíciles o de mayor dificultad de cumplimiento en el mundo occidental democrático. Ahora, ¿podría decidir reactivar su economía, ponerla otra vez en marcha, pero cerrar sus fronteras? ¿Es posible imaginar una medida como esa en China? Es casi imposible porque uno de los rasgos de la economía china en estos últimos 40 años, que es clave del éxito económico chino, es la apertura. Una China cerrada al mundo con sus fronteras con restricciones, evidentemente no va a poder lograr un impulso del comercio como para lograr una verdadera reactivación de la economía, por lo menos en los próximos meses. Y como bien vos decís, ese modelo chino de contención no es replicable en Occidente. Hay una cultura organizacional muy específica, con una gran centralidad del poder. Una dictadura, ¿no? Podríamos definirlo así. O un partido único, digamos, dominante muy fuerte. Una cultura comunitaria que estamos viendo, fíjate con lo que pasó con este caso aislado de Vicente López, que ya tenemos un video ahí. Eso es muy difícil verlo en China. Cuando el gobierno da una orden, por lo general toda la gente, toda la comunidad se alinea y hay un espíritu colectivo que las democracias occidentales ya están viendo esa tensión al aplicar los gobiernos medidas tan duras. Entonces, ahora, ¿es un espíritu colectivo y comunitario o es miedo al poder del Estado? Yo creo que es más cultural. Yo viví un año en China, he ido en otras oportunidades. Yo creo que es una cultura que es muy diferente a la occidental. De hecho, ¿por qué Corea del Sur también tuvo éxito siendo una democracia, podemos decir, más parecida a las democracias occidentales? Tiene más que ver con los factores culturales que con las cuestiones de las políticas de gobierno. Y si a esto le sumamos la complejidad que en Europa, que supuestamente es un bloque de la Unión Europea, los países están implementando medidas distinta, por ejemplo, muy distinto a lo que está haciendo el Reino Unido con lo que está haciendo Italia. Eso complejiza aún más la situación de Europa. Ahora, Patricio, hay un artículo muy interesante publicado por Project Syndicate de Brahma Chelani, que es un especialista en China, es profesor de estudios estratégicos en el Centro de Investigación Política en Nueva Delhi, autor de El gigante asiático, el ascenso de China, India y Japón, que plantea una lectura muy crítica de China y dice que Occidente debería revisar el margen que le dio a la larga sombra de China proyectada sobre toda la cadena de aprovisionamiento global. ¿Cómo es esto? Bueno, la verdad que este tipo de artículos uno puede encontrar un montón, están todos enmarcados en lo que se llama la línea de la amenaza china. Es una línea predominante, sobre todo en Occidente, donde esa postura, ese presupuesto, supuestamente, cuanto más crezca económicamente China, eso implica que más también va a aumentar su aparato militar y de seguridad, constituyendo eso una amenaza que constituye una posible penetración en las democracias occidentales. Yo no estoy de acuerdo con esa línea porque lo que estamos viendo es que cuando China se ha abierto al mundo, en todo caso en lo que ha penetrado es en los sistemas económicos mundiales e inclusive participando en los organismos económicos preexistentes. Ahora, en relación... Pero es una discusión, ¿no? El artículo, Patricio, plantea algo interesante, que no tanto en relación a una amenaza militar, sino una amenaza comercial, y explica esto, que la decisión de China en los últimos días de no limitar la exportación de los insumos farmacéuticos básicos para la producción de vacunas en el mundo occidental,
presentada por el gobierno chino casi como un gesto de generosidad, en realidad es un gesto estratégico de dominación, de alguna manera, sobre, por ejemplo, el comercio de Estados Unidos, ¿no? Sostiene que es el principal exportador de este tipo de insumos en todo el mundo, China. Bueno, obviamente China en un montón de sectores de las distintas cadenas de valor global es un actor estratégico. Estamos hablando de las vacunas, podríamos hablar de la tecnología, de la biotecnología también, pero fijémonos lo que está haciendo la principal democracia occidental, que es los Estados Unidos. Sí. Donald Trump le ha hecho una oferta personal al dueño de una de las principales farmacéuticas alemanas para que en exclusiva le provea la vacuna. Sí. Entonces, ¿quién es más amenaza o no? Obviamente China podemos observar un montón de cosas y que evidentemente va a usar de manera estratégica esas ventajas, pero vemos que del otro lado del mostrador estamos viendo actitudes equivalentes o peores incluso, ¿no? Pareciera estar más aislado en las estrategias de Trump más que de Estados Unidos, ¿no? Sí, yo creo que la comunidad claro. norteamericana promedio no está de acuerdo con ese tipo de actitudes. Ahora hay un ¿no? dato muy inquietante que dice que, este es un dato del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que el 97% de todos los antibióticos que se venden en Estados Unidos llegan de China. Bueno, Y que en eso- algún momento, en esta guerra comercial que se está dando, y ahora un poco frenado por el coronavirus, por lo menos en términos de noticias, en algún momento hubo quien planteaba que China podía usar esta ventaja que tiene respecto del mercado farmacéutico en contra de Estados Unidos, limitando la exportación de antibióticos. Ese dato del 97% a mí no me consta, pero por ahí es cierto, no lo voy a discutir. Sí. Yo veo a China en una situación en este sentido de mayor debilidad, más bien que de fortaleza. Pensemos que previo al estallido de esta pandemia del coronavirus, China había logrado un trabajoso acuerdo de fase 1 comercial con los Estados Unidos, que fue muy celebrado y muy necesario justamente para que China reordene su agenda de política económica para este año entrante. Bueno, vino el coronavirus y ahora justamente yo lo veo más frágil a China. Por ejemplo, una de las preguntas es cómo va a ser para cumplir el compromiso de comprarle 200.000 millones adicionales de dólares de productos agropecuarios a los Estados Unidos. Yo quizás veo a China más concentrado en esas cuestiones que en eventualmente constituirse en una amenaza de cortar una cadena de suministro de antibióticos que impactaría muy negativamente en su imagen internacional. Me parece que no es parte de la estrategia de China. Ahora, otra de las cuestiones que quedó clara con el tema del coronavirus en la explosión, en la aparición de esta epidemia, fue la lógica del secreto que sigue primando en parte de la estrategia china, que ya se dio en la epidemia del SARS en 2012, tardó un mes y algo en divulgar la información y el médico que la divulgó terminó preso de 45 días en China. Volvió a pasar algo parecido esta vez. ¿Cómo un mercado global comercial tan dependiente de China, cómo queda impactado por esta lógica del secreto de chino? Sí, que es cierto, volvió a haber cuestionamientos en este sentido, aunque si comparamos con la crisis del SARS del 2003, No, es muy menor. la información fue muy abierta, SARS, automáticamente China permitió la entrada de directivos del OMS para monitorear en tiempo real. ¿Cuándo? ¿En qué momento? A principios de enero ya la OMS tenía presencia. Pero había pasado casi un mes. Sí, claro. Los expertos dicen que China demoró la intervención en la epidemia 2 meses y eso produjo esta pandemia. Justamente hoy en el principal medio de Hong Kong, hoy salió un informe interesante, el caso cero, el famoso paciente cero, sería un hombre de 55 años de la provincia de Hubei, no de Wuhan, que es el epicentro, que el 17 de noviembre habría presentado síntomas en un centro de salud, pero en ese momento ni siquiera estaba secuenciado el ADN del virus. Con lo cual, hubo casi 2 meses donde China recalculó sobre la marcha su estrategia, pero finalmente creo que exhibió muchísima más apertura que en otras ocasiones. Para Occidente, obviamente, eso fue un problema, pero vemos que en Occidente también está habiendo ciertos problemas de acceso a la información en algunos países de Europa, ¿no? Ahora, Patricio, ¿cómo se convive en términos de esta globalización y relaciones comerciales globales, relaciones no solo comerciales, también culturales y sociales, con un país que tiene estas prácticas? Durante 2 meses prácticamente escatima una información clave que termina impactando de manera dramática en algunos países del mundo. Sí, la verdad que, a ver, China es planteado como un desafío para Occidente desde hace muchísimo tiempo, pero yo siempre trato de quedarme, digamos, con el vaso lleno o el medio lleno, que es comparado con la China del 2003 o comparado con la China de los 90, estamos en un país que ha mejorado muchísimo en estos estándares de transparencia, acceso a la información pública.
Desde ya, la mayor parte de los medios chinos siguen siendo estatales, pero tenemos presencia de corresponsales de medios internacionales y hoy con la era de la gran globalización es muy difícil ocultar información. Esto no quiere decir que no siga pasando, evidentemente se sigue ocultando información por cuestiones de seguridad nacional, por lo general es la razón que se invoca, pero hemos mejorado bastante, creo igual. El nombre del presidente chino Xi Jinping se hizo muy conocido después del G20 en Argentina. Ahora se lo responsabiliza en parte de haber implementado esta estrategia del secreto en relación al coronavirus, porque está siendo muy cuestionado por otras cuestiones. Hay una gran tensión interna, esto es cierto en este momento, y por supuesto el Partido Comunista en eso siempre se maneja con cierto secretismo, de vuelta, para garantizar la estabilidad política, social. Todas estas cuestiones por lo general es difícil que trasciendan, pero está claro que en este momento el presidente Xi Jinping está seguramente siendo sometido a un gran escrutinio por parte de sus pares, la parte más encumbrada, digamos, muy piramidal el partido, ¿no? Y los principales empresarios, algunos que ya desde fuera de China ya han hecho fuertes cuestionamientos. Así que sin duda se viene un momento tenso para la política interna de China, donde China va a estar muy enfocada en lo doméstico. Esto no es bueno para el mundo, no es bueno para un país como Argentina. A ver, ¿por qué? Y porque nosotros somos muy dependientes de China. Nosotros sabemos, por ejemplo, dos datos ya tenemos. Los precios de la soja van a tener una tendencia hacia la baja y en compras también. Y la demanda de carne vacuna, que había sido casi el principal producto en algunos meses que nosotros le exportamos, sabemos que va a ir a la baja. China va a enfocar sus paquetes de estímulo en reactivar las industrias internas, básicamente. ¿Qué quiere decir eso, esta estrategia doméstica que va a estar aplicando? Las políticas económicas probablemente van a estar mucho menos enfocadas en ampliar el comercio exterior, sobre todo porque va a partir de una economía que estuvo paralizada, Luciana, casi en un 70% en enero. Impresionante. En febrero China va a tener una tasa de crecimiento, se fue revelado estos unos días, equivalente a la de 1976, el año que muere Mao, termina la Revolución Cultural. Es una economía de guerra, de caos. Entonces, por unos meses no va a haber muy buenas noticias para los socios de China en cuanto a nuevas inversiones, mayor expectativa de comercio. Es un dato para tener muy en cuenta por el presidente Fernández, ¿no? 70% detenida en un 70% de la economía china. Ahora, cuentan con los famosos... En el peor momento, en el pico de la crisis. En el pico de la crisis que hay que tener cuidado de ver cómo se desarrolla, ¿no? Por esta segunda oleada de contagios de casos importados, ¿no? La OMS no descarta en este tipo de pandemias, a ver, esto es información muy dinámica, minuto a minuto, que puede haber un rebrote. Por eso China ya ayer un comunicado revisando quizás la política de fronteras abiertas por la nueva cantidad de casos importados. Así que esto hay que seguirlo minuto a minuto. ¿Ya están tomando medidas o todavía no? Todavía no se anunciaron nuevas medidas. En principio está esta progresiva apertura que se viene dando ya hace casi 2 semanas, sobre todo desde que el presidente Xi Jinping en Wuhan visitó el epicentro y anunció todo esto, pero esto puede ser revisado en cualquier momento, porque están privilegiando obviamente una situación muy delicada que todavía está en revisión, ¿no? China tuvo este fuerte parate, casi 70% inédito, de eso. Desde la época de los 70. Desde la década del 70, muy impresionante esa comparación. Ahora, ¿cuentan con estos famosos fondos anticíclicos para sostener debidamente la economía local? Esta es una gran ventaja. China es el país con mayor reservas del mundo. Tiene más de 300.000 millones de dólares de reserva y automáticamente el presidente Xi Jinping ya en enero no tuvo dudas y empezó a aplicarlas. Fíjate el contraste con un país como la Argentina, que cualquier paquete de estímulos como los que se van a anunciar hoy es emisión monetaria en un contexto ya complejo. Así que en ese sentido China no tuvo ninguna duda en ser bien pragmático el presidente con paquetes de estímulos multimillonarios. Cuidado, Estados Unidos usando reservas, esto es usando reservas. Usando reservas. Estados Unidos ayer bajó la tasa, unos 700.000 millones de dólares van a empezar a circular en la economía. Ellos pueden hacerlo, tienen ese poder de fuego. Así que en ese sentido vamos a ver más de eso de China, enfocado en lo doméstico, no en proyectos nuevos en el exterior, me parece. Patricio, se elogió muchísimo la velocidad con la que construyó hospitales, 10 días. Otra ventaja. Para hacer frente al pico más agudo de la epidemia, de la pandemia, como se definió luego. ¿Esa misma velocidad que tiene, por ejemplo, en el desarrollo de la infraestructura, lo tiene en la recuperación económica? Yo creo que en gran parte sí, y sobre todo vuelvo a este tema del espíritu colectivo. Así como China puede hacer esas cosas, 16 hospitales de campaña en 12 días, que fueron, de hecho ya no tienen pacientes en este momento, se están desarmando y todo ese esfuerzo se está poniendo en la economía. Yo creo que tiene un gran poder China en ese sentido
de rápidamente, pero no es fácil en algunos sectores, no son fáciles. Por ejemplo, el sector automotriz, reabrir la fábrica no es de un día para el otro, Claro. volver a... Hay un montón de sectores que van a llevar tiempo por las características de los sectores más que por la voluntad de los chinos que están dispuestos a hacer el esfuerzo de reactivar cuanto antes la economía. Una crisis política, la crisis política que afectaría al liderazgo de Xi Jinping, ¿vendría por el lado de este parate económico? De una recuperación económica más lenta de que los chinos esperan. Se perdieron muchos puestos de trabajo también en este contexto. ¿Hay estadísticas sobre eso? No hay estadísticas, hay, digamos, distintas fuentes, Sí. pero se perdieron muchos puestos de trabajo, sobre todo en los sectores gastronómicos, hoteleros. Claro. Eso es interesante, sí, para ver lo que nos va a pasar acá también, Claro. ¿no? Esos sectores se vieron muy resentidos, transporte aéreo, todo eso fue muy fuerte el impacto. El paquete de estímulo apunta básicamente a eso, pero hay que ver en las próximas semanas si eso con facilidad se vuelve a reactivar. Claro, sobre todo si tienen las fronteras cerradas. Con las ¿no? fronteras cerradas Claro. no va a haber nuevos turistas extranjeros que consuman esos servicios, entonces eso no depende solamente de China. Ahora, en este capitalismo de Estado tan contundente, con estas regulaciones tan duras, impuestas de manera, entre violenta y aceptadas muy obedientemente por el pueblo chino, ¿el Estado no regula, por ejemplo, los despidos desde las empresas privadas o de los servicios privados? Es que vos fíjate que una de las dificultades que tiene China al haberse abierto económicamente desde 1978 para acá es que las mayores empresas justamente hoy de China son privadas. Obviamente el Estado tiene una Estado tiene una participación, altísima capacidad regulatoria, Claro. tiene acciones en muchas de esas empresas y tiene herramientas concretas para digamos, influir. Pero, así todo, el Estado, inclusive el chino, tiene un límite. Eso es otra enseñanza dura para las democracias de Occidente, donde los Estados Claro. tienen inclusive menos todavía funciones y menos poder de fuego cuando se te para una economía de esta forma. Esperemos que Argentina no llegue a ese punto, ¿no? Patricio, y última cuestión. Emmanuel Macron en Francia subrayó, hizo una lectura conceptual e ideológica del funcionamiento de los sistemas de salud y la necesidad de que, o no la necesidad, sino que de alguna manera la pandemia estaba dejando bien claro que la salud no puede ser una mercancía, debe ser un servicio público para todos, brindado por el Estado. ¿Cómo es la salud en este capitalismo tan particular chino, donde los privados también tienen un rol? ¿Cómo es el sistema de salud en China que pudo de alguna manera pasar la tormenta o el pico de la tormenta del coronavirus? Es un sistema mixto, pero desde ya que el sistema de salud público es mucho más amplio, al igual que la educación, el sistema de educación y salud pública es mucho más amplio que el privado. De hecho, ir a un centro de salud privada es carísimo. Pero ¿qué tenés como contraparte? Hay acceso relativamente sencillo a un centro de salud pública y es de primer nivel. O sea, no hay diferencia entre la calidad de los médicos o la calidad de los insumos, como sí pasa, por ejemplo, en nuestro país. Y en ese sentido le fue relativamente sencillo al Estado, al ponerse al frente de la crisis, inyectar rápidamente insumos, recursos humanos, materiales al sistema de salud público, que así todo colapsó. Sí, Tuvieron que hacer 16 sí. hospitales porque si no había que atender a la gente en la calle. Bueno, y también faltaron insumos, ¿no? Hubo muchas quejas insumos, de los médicos. barbijos hubo que importar. Vos fíjate que ahora China le manda barbijos a Italia, pero en el pico de la crisis tuvo que importar barbijos China. Claro. ¿Y o sea, de dónde los fíjate importó? lo que son los picos, ¿no? ¿De dónde los importó? Básicamente de países del sudeste asiático que hasta ese momento no estaban tan afectados como por la crisis. Bueno, los dilemas de este mundo globalizado. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias Esto por es la muy invitación. interesante, realmente. Nos vamos ahora a nuestro móvil. No, nos vamos al corte, pero enseguida volvemos, no se vayan.